Ahora, estamos entrando en un tema un poquito más profundo. Al principio usted habló sobre los testigos de Jehová, pero ahora vamos viendo que aparecen otro tipo de movimientos que últimamente aquí en el Ecuador, sí, en el Ecuador y en todo el mundo, son movimientos que tal vez están apegados y preocupados por el crecimiento numérico o realizan cierto tipo de encuentros, reuniones, no sé cómo le llaman, encuentros, en donde se preocupan por tal vez manipular a la gente y tener en su poder más grupo de personas. Usted acaba de mencionar un grupo como el G12, muy cuestionado acá en el Ecuador por, como usted decía, el señor César Castellanos. ¿Qué es el G12? Que entiendo que usted es un conocedor en tema y materia de lo que es este grupo religioso. Bueno, el G12, una palabra G y 12, que significa gobierno, y el 12 es un número que en la numerología significa universal. Así es que la palabra G y 12 significa gobierno universal, o es lo mismo que gobierno de orden mundial. Supuestamente el señor Castellano dice que esta visión es la misma que el Señor Jesucristo estableció. Igual que Jesús nombró sus 12, ellos nombran sus 12. Pero aquí ya inmediatamente se salen de la historia de la Biblia. ¿El señor Castellano sería la simbología de Jesús? Exactamente. Para comenzar, escúchame un momento, para comenzar. Solo Jesús nombró sus 12. Ahora, ¿por qué Jesús sí tenía autoridad de nombrar sus 12? Porque Jesús es el rey del universo. El universo le pertenece a Jesús. Entonces Jesús, como la palabra 12 significa universo, entonces Jesús sí tenía el derecho de nombrar sus 12. Y es el único que lo nombró. La pregunta es, ¿por qué ¿por qué Pedro no nombró sus 12? ¿Por qué Mateo no nombró sus 12? ¿Por qué Felipe no nombró sus 12? ¿Por qué Mateo no nombró sus 12? Porque si G12 significa gobierno universal, entonces aquel que nombre sus 12 se constituye en el rey del universo. Y solamente hay uno que es el rey del universo, y ese se llama el Señor Jesucristo. De tal manera que si Pedro nombraba sus 12, se convertía en un sustituto de Cristo. Y en la Biblia nosotros sabemos qué significa sustituto de Cristo. Significa anticristo. Así es que ningún apóstol quiso ser llamado anticristo. Ahora, pero si alguien quiere decir, bueno, es que esto lo están llevando al extremo. Bueno, muy sencillo. Veamos el fruto de aquel que ha nombrado sus 12. ¿Cuál es el fruto que tiene? ¿Cuál es el fruto? Fruto de soberbia, fruto de liberalismo, fruto prácticamente de división, porque iglesia donde entra el G12, iglesia dividida. Concilio donde ha entrado el G12, concilio dividido. Familia de que ha entrado al G12, familia dividida. Entonces, eso sí es división, y eso sí es espíritu de anticristo. Entonces, ahí viene, por lo segundo, el G12, supuestamente el señor de Colombia dice que él, estando en una playa del Caribe, tuvo una revelación directamente del Señor, y que en la revelación el Señor le reveló la nueva visión, y que el Señor le dijo que esta sería la única estrategia del crecimiento de su iglesia de los últimos días. Cuando se escucha la palabra única, o sea, como que selecto, exclusivismo, inmediatamente uno tiene que subir las antenas. Porque eso inmediatamente huele a sectarismo, movimiento de secta. Así todas las sectas se han levantado así, inmediatamente. Ahora, César dice que Dios se la reveló, pero aquí viene una serie de cuestionamientos. Número uno, el G12 no nació con César Castellano. El G12 nació en 1928 con un cura que se llamó Escriba de Balaguer. O sea que no, eso no proviene desde principalmente de Colombia. Aquí hay dos cosas. O César Castellano está mintiendo, o en último caso está haciendo uso indebido del G12, porque el G12 es original directamente del Vaticano. O César está mintiendo, o está haciendo uso indebido del nombre. O a otra, que nosotros creamos que el Espíritu Santo copió a un cura idólatra llamado Escriba de Balaguer, para luego traérsela a César Castellano, lo cual sabemos que el Espíritu Santo no necesita copiar a ningún impío. O sea que en este momento estamos desmenuzando paso a paso este tema y lo que usted nos dice, manifestando, es que el G12, doctor Diamond, provendría de raíces católicas. Hay que ser honesto, el Opus Dei formó grupos de a 12 en tiempo de persecución. Pero aquí viene algo más llamativo. Los famosos encuentros. Usted quiere bautizarse, primero va al encuentro. Imagínate vos, que el eunuco etíope hubiera querido bautizarse y Felipe le diga, lo siento, no puedo, mientras no vayas a un encuentro y pagues el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, hubieras tenido que pagar cierta tarifa. La pregunta es, Antonio, ¿el satanismo está oculto en el G12? Bueno, es que, doctor David Damon, todo lo que se practica en el G12, y lo estoy hablando con pruebas contundentes y con evidencia,
y con profunda investigación. Aquí no estamos calumniando, estamos diciendo las evidencias, y los que nos están viendo y han ido a los encuentros saben que lo que estamos diciendo es verdad. Las prácticas que se hacen en los encuentros es una mezcla de satanismo, o sea, ocultismo, budismo y catolicismo romano. Prueba número 1. En los encuentros se hace un pacto de silencio. ¿Quiénes son los que hacen un pacto de silencio? Los masones. Los satanistas, los rosacruces, los jesuitas, las monjas y también los sacerdotes budistas. Entonces, aquí ya estamos viendo inmediatamente una primera práctica del satanismo. 2, la regresión, que ellos le llaman sanidad interior, donde la persona supuestamente va hacia el pasado para quebrar con las maldiciones generacionales. Pregunto, ¿es que acaso Cristo Jesús no pudo quebrantar todos los pecados en la cruz del Calvario? ¿Necesito yo ir a un encuentro para rehacer mi regresión y cancelar los pecados? Entonces, ¿quiénes practican la regresión? Cuando tú te vas a la palabra regresión en la psicología, te va a llevar a la hipnosis. Cuando tú buscas la palabra hipnosis, te va a llevar a hechicería. Eso es ocultismo, directamente. Después viene el caso de los papelitos, que te dan un papel y con una lista de pecados, y que tú vas a enumerar los pecados no perdonados, y los vas a clavar en una cruz. ¿De dónde viene eso? Esto es paganismo católico, y esto fue la gota que derramó la copa de Martín Lutero, cuando el famoso secretario hizo la declaración con una lista de más de 200 pecados, y que todos los que enumeraran los pecados de ellos no perdonados y de sus antepasados ya muertos, y pusieran una moneda de oro, y tan solo cayera la moneda de oro en el alfolí del Vaticano, inmediatamente esos pecados serían borrados, y luego recibirían una carta en blanco firmada por el Papa diciendo: tus pecados ya fueron borrados. Esta práctica lo hacen en los encuentros. Eso es paganismo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Altísimo a Josué cuando iba a entrar? Asegúrate que cuando pases al otro lado del río no practiquen las mismas costumbres paganas de esos pueblos, porque por esas acciones paganas yo aborrezco a esos pueblos. Y le vuelve a recalcar a Josué: por tanto, asegúrate que ustedes no hagan lo mismo para que yo no tenga que aborrecerlos. Hay 2 cosas que yo quiero mencionar, Antonio. Tú dijiste algo que me dejó boquiabierto en Ambato. Dentro del nombre G12 está el 666. Y segundo, hay muchos pastores que podrán estar diciendo: David Diamond y Abolaines tenían que juntarse la pólvora y la dinamita para destruir la iglesia. Y dicen, ellos están yendo en contra de la Biblia. Si siempre hubieron reuniones en las casas, ¿por qué se oponen a eso ahora? Yo tengo mi propio método de crecimiento. Tiene base en el G12, pero no es G12. ¿Qué hacemos con eso, Antonio? Ahora, es muy importante, y eso queremos aclarar. Los grupos familiares han existido desde mucho antes que existiera el famoso G12. Y no estamos en contra de los grupos familiares. Lo que estamos en contra es de esta famosa, entre comillas, visión celular o modelo de Jesús, donde el énfasis que se hace no es los grupos de familia, sino es llevar a las personas a hacer prácticas y a hacer pactos en los encuentros, ritos que tienen que ver con el satanismo y con el ocultismo. Contra eso es que estamos en contra. Y ahora, para responder, el G12, lamentablemente no tenemos en estos métodos. Si estuviéramos en el estudio en vivo del programa, pudiéramos agarrar rápidamente la pizarra o pudiera poner mi computadora y puedo hacer el desglose, pero usted lo puede hacer en su casa. Ponga la palabra G en mayúscula, G mayúscula, G, y se va a dar cuenta que la G mayúscula tiene forma de un 6. Ahora, 12, que significa universal. Recuerde que orden mundial es un sistema del anticristo. Y el sistema, lo que dijo el apóstol Juan, esto para la mente que tenga entendimiento, pues es número de hombre, o sea, es un número de un sistema de hombre, o sea, que va en todo lo que tiene que ver con el nuevo orden, va a ir oculto el 666. Entonces, agarra G en mayúscula. Está en pantalla sí. En este momento, ¿no? Okay. G, la gente puede ver. G en mayúscula. Ahora agarra 12 y divídelo en 2. 6 más 6. Y ahora quita todas las crucitas de más y déjalo junto. ¿Y qué es lo que vas a ver? 666. Sistema de la bestia. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado el G12? ¿Qué significa anticristo? Trae división. División en el pueblo. Destruye la fidelidad del pueblo de Dios. Destruye la fidelidad de los siervos. Destruye los fundamentos del pueblo de Dios. Hace exactamente 10 años. El G12 hizo su lanzamiento mundial. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? De 82 iglesias que han entrado al G12, de 100 iglesias que han entrado al G12, estoy haciendo números que ya están comprobados en estos métodos. De 100 iglesias que entran al G12, 82 iglesias, al cabo de 5 y 10 años, ya no existen.